arrastiondan hori, eta, bueno, espero dut egun politak pasatzen egotea guztiok, eta horrengo urtea ere ondo hastea danok. Hasiko gara osoko bilkurarekin, osoko bilkuraren puntuetatik ateratzen da aurrekontua eta RPTA. Orduan, hasiera ematen diogu osoko bilkurari, ez dago pasaden bilkurako akta, ez dauden denborarik eman egin eta euskeratzeko, orduan ez dau ipinita gaurko gai ordenean. Beraz, hasten gara atal erabakitzailean eta hirigintza etxebizitza ingurumen, obra publiko eta zerbitzuekin hasten gara, lehenengo puntua. Lehenengoko puntua. Behin betiko onartzea bidezkoa bada, Sopelako saldu bizitegi sektoreko 9.4a eta 9.4b lur zatietarako sarbide arrapalak bateratzeko xehetasun azterlana. Punto número 1. Aprobación definitiva del estudio de detalle para la unificación de rampa de acceso a las parcelas 9.4a y 9.4b del sector residencial Zaldu de Sopela, en Sopela. Feliz. Este asunto fue tratado ya en la correspondiente Comisión de Urbanismo. Se trata, como se ha indicado, de un estudio de detalle para unificar las rampas de acceso en dos parcelas para un mejor aprovechamiento del terreno. En su momento fue aprobado inicialmente, se ha sometido a exposición pública, no ha habido ninguna alegación, por lo que se trae a pleno para su aprobación definitiva. Mila esker, Juantxu, zehoz esateko, Teresa, Jon, Manuela, Willy. Bale, bozkatzera pasatzen gara, lehenengo puntu honen aldeko bozkak. Kontrakoak. Abstentzioak. Bale, lehenengo puntua onartuta gelditzen da. Bigarren puntua. Bigarren puntua. Behin betiko onartzea bidezkoa bada Sopelako Loiola bizitegi sektorearen zati planen zehaztutako P28, P29 eta P40 eta P41 lur zatiak elkartzeko xehetasun azterlana. Punto número 2. Aprobación definitiva del estudio de detalle para la agrupación de las parcelas P38, P39, P40 y P41 definidas en el plan parcial del sector residencial Loiola en Sopela. Sondo, Feli, Mercedes. De la misma forma que el anterior es un asunto que fue tratado ya en la Comisión de Urbanismo de la semana pasada, se trata únicamente de 4 parcelas hacer una para una mejor distribución de los edificios dentro de ellas. Fue también aprobada inicialmente, sometida a exposición pública, no ha habido alegación alguna y se trae a pleno para su aprobación definitiva. Mila esker, Juantxu, Teresa, Jon, Manuela, Willy. Bozkatzen dugu, puntu honen aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, puntua onartuta gelditzen da. Pasatzen dugu lehen laugarren puntua zenari. Laugarren puntua. Bake epaile titularra eta ordezkoaren izendapena proposatzeko expedientea. Punto número 4. Expediente para la propuesta de nombramiento de juez de paz, titular y sustituto. Feliz, Mercedes. Bueno, este asunto fue tratado en la Comisión de Personal y Administración Municipal de la semana pasada. Se trata de que los actuales titulares de juez de paz y sustituto cumplen ya los 4 años de mandato, con lo que toca renovar quienes están en este momento en el cargo o elegir a nuevas personas. La decisión ha sido la de renovar las personas actuales. Se ha considerado que de los currículums que nos han sido presentados son quienes mejor cumplen las necesidades para el puesto. Entonces, se propone la designación de María José Torres Loiro como jueza de paz titular y doña María Teresa Andrés Rodrigo como jueza de paz suplente, que, repito, son quienes están actualmente y quienes estuvieron también en un periodo anterior de otros 4 años. Ondo, Juantxu, honen inguruan zeozer. Teresa, Jon, Manuela.
Willy, markatu. Vale. Puntua horre ateratzeko gehiengo osoa behar da. Beraz, puntu honen aldeko bozkak. Vale. Beraz, puntua onartuta gelditzen da. Honen bestez, informazio bultzada eta kontrola atalera pasatzen gara. 6. puntua, presazko mozioak, alakori balego. Punto número 6, mociones de urgencia si las hubiera. Norbaitek presazko mozioren bat aldauka. Vale. 7. puntura pasatzen gara. 7. puntua, hainbat alkatetza dekreturen berri ematea. Punto número 7, daciones de cuenta de los decretos de alcaldía siguientes. Hemen dauzkazue zeintzu izan diren dekretuak, ez dakit norbaitek galderaren bat baldauka dekretuen inguruan. Pasatzen gara horrengo puntura. 8. puntua, erregua galderak eta mozioez erabakigarriak. Punto número 8, ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. Bien, ez dira mozio erabakigarririk aurkeztu, beraz hasiko gara mozioez erabakigarriekin. Aurkezten den lehena, Manuelak aurkeztu dau, bakarri daukat gaztelaniaz, propuesta de moción al Pleno del Ayuntamiento de Sopela para que el Estado transfiera desde enero de 2018 a los ayuntamientos los 20 millones acordados en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Manuela, zurea da hitza. Para que el Estado transfiera desde enero del 2018 a los ayuntamientos los 20 millones acordados en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, votado por el Pleno del Congreso de los Diputados y publicado en su boletín oficial el 9 de octubre del 2017, contiene entre sus 214 medidas 2 de especial trascendencia para los ayuntamientos, la 207 y la 61. La 207, para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las comunidades autónomas y ayuntamientos, dentro de este pacto proponemos al Gobierno los otros 2 siguientes compromisos económicos para los próximos 5 ejercicios. Los presupuestos generales del Estado destinarán, vía transferencia, a los ayuntamientos un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos 5 ejercicios. El Gobierno de España acordará con la FMP y otras asociaciones de municipios en el conjunto del Estado los programas que deberán llevarse a cabo. La Comisión de Seguimiento del Pacto asumirá la responsabilidad del seguimiento y control anual del destino de esos recursos, una vez finalizado el presupuesto anual en vigor. Los presupuestos generales del Estado destinarán a las comunidades autónomas un incremento anual de 100 millones de euros durante los próximos 5 años para el desarrollo o ampliación de las medidas recogidas en este pacto. El Gobierno de España negociará los criterios de reparto con las comunidades autónomas en el marco de la conferencia interterritorial atendiendo a la población, extensión geográfica, necesidades específicas u otras variables que resulten pactadas. Los fondos serán destinados a programas de lucha contra la violencia de género, respetando las competencias propias de las comunidades autónomas y atendiendo a las prioridades que acuerde el Gobierno de España con cada una de ellas. No obstante lo anterior, la financiación a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales por parte de la Administración General del Estado para garantizar la efectividad del conjunto de medidas recogidas en este pacto habrá de tener siempre un carácter condicionado. Por tanto, la asignación financiera específica del conjunto de las administraciones públicas para la correcta eficacia del cumplimiento de los objetivos finales del pacto necesariamente debe ser finalista, siempre con el objeto de evaluar adecuadamente el impacto de la inversión en la lucha contra la violencia de género.
La Comisión de Seguimiento del Pacto asumirá la responsabilidad del seguimiento y control anual del destino de esos recursos, una vez finalizado el presupuesto anual en vigor. La 61, con el voto particular 5 aprobado, dice: modificar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, para que la Administración local pueda llevar a cabo situaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género. Estas cuestiones deberán formar parte del catálogo de materias recogido como de competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley /7 del 1985, 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, evitando las duplicidades entre administraciones, permitiendo también a la Administración local la contratación de personal que garantice el correcto desarrollo de dichas actuaciones mediante las modificaciones pertinentes del Real Decreto 20/2011. La decisión del Gobierno central de no presentar hasta ahora proyecto de presupuestos de Estado para el 18 no puede abortar la aplicación del pacto basado en el aumento presupuestario, por lo que de prorrogarse el presupuesto de 2017 ha de realizarse la modificación de créditos adecuada. Las competencias municipales ampliadas derivan del artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, que establece el derecho de las mujeres víctimas de violencia de género y los menores a su cargo, con la asistencia social integral de proximidad con servicios organizados por las comunidades autónomas y las corporaciones locales, especialmente de prevención y de atención psicológica, jurídica y social por profesionales especializadas, con financiación de la Administración General del Estado, sin perjuicio de que los servicios municipales o de otras entidades locales, mancomunidades, diputaciones, consejos y cabildos insulares se amplíen conforme a las medidas 62 a la 67 de dicho Pacto de Estado, para que los servicios municipales de atención a la violencia de género puedan acreditar en vía administrativa extrajudicial la situación de víctima para el acceso a medidas protectoras o crear las nuevas unidades de apoyo en el ámbito local, integradas por el personal de atención social, sanitaria, jurídica, de seguridad y juzgados de violencia sobre la mujer, para mejorar la atención, para mantener los servicios establecidos hace 13 años en cumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de 1/2004, del 28 de diciembre. Por todo ello, el Ayuntamiento de Sopela adopta los siguientes acuerdos. Instar a los Ministerios de Hacienda y Función Pública y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la aplicación sin dilaciones de ambas medidas, 207 y 61. La modificación de crédito en el programa 232C de los presupuestos de Estado, actuaciones para la prevención integral de la violencia de género, gestionado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, dotando con 20 millones de euros una nueva partida 46 de transferencias a las entidades locales, disponible desde enero del 2018, ya que se destina a servicios públicos de carácter permanente obligatorios, en virtud del artículo 19 de la Ley Orgánica 1 del 2004. 2. Hacer constar en los indicadores de seguimiento de los objetivos presupuestarios el número de profesionales municipales adscritas a la atención jurídica, psicológica y social, número de mujeres y de menores atendidos, número de horas de atención prestadas y número de medidas de prevención y de protección gestionadas. Que presenten, sin agotar el plazo de 6 meses, que finalizará el 29 de marzo del 2018, la modificación de la Ley del 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, para que la Administración local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género. Estas cuestiones deberán formar parte del catálogo de materias recogido como de competencia propia de los municipios en el artículo 22.2 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, evitando las duplicidades entre administraciones.
que en la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado, en el Real Decreto que prorrogue los presupuestos del año en curso, se incluyan las disposiciones que elimine la tasa de reposición de efectivos de manera que se permita a las administraciones locales y autonómicas contar con el personal suficiente que garantice el correcto desarrollo de dichas competencias. Instar al Gobierno vasco, solicitar al Gobierno central la aplicación inmediata de las medidas descritas en el punto anterior, habilitando en su presupuesto, en el caso de no ser atendidas estas demandas, las partidas o modificaciones de crédito necesarias para adelantar a los ayuntamientos las cantidades correspondientes para la correcta aplicación del Pacto de Estado. Instar a la Federación Española de Municipios y Provincias y otras asociaciones de municipios en el conjunto de Estado que, al pactar con el Gobierno los programas que deberán llevarse a cabo en cumplimiento de la medida 207A del Pacto y establecer criterios objetivos de reparto de las transferencias corrientes a los ayuntamientos, exija también el cumplimiento de la disposición adicional 13ª de la Ley Orgánica 1/2004, proponiendo urgentemente a la Conferencia Sectorial de Igualdad el módulo de coste económico de los recursos humanos y materiales necesarios para mantener los servicios de atención jurídica, psicológica y social establecidos en el artículo 19 de dicha ley, garantizando la equidad interterritorial. En Sopela, 4 de diciembre del 2017. Eskerrik asko, Manuela. Juantxu, honen inguruan zeo zer. Teresa. En primer lugar, y como cuestión propia, decir que digamos que esta proposición es un tanto incoherente porque Podemos en el Parlamento, que es donde esta cuestión se vota, se abstuvo. Incluso no suscribió el pacto integral contra la violencia de género. Lo cual, bueno, digamos que es un poco incoherente. No Teresa, obstante lo cual… acércate un poquito más el micrófono, ¿Perdón? Mercedes. El micrófono, acércate un poquito más. que no, perdón. No obstante lo cual, bueno, contiene ciertas cuestiones en las que podemos estar de acuerdo y todo lo que se vaya en favor de eliminar la violencia de género, bueno, pues cuenta con nuestra aprobación. Y en segundo lugar, decir que donde debe determinarse el gasto que tiene que hacer el Gobierno español en este tema y otros temas no nos compete a los ayuntamientos, compete dirimirlas en el Parlamento. Y en el Parlamento también hay grupos parlamentarios que es donde deben incidir sobre estas cuestiones y negociar, votar a favor, votar en contra de estas cuestiones, cosa que de momento no se ha hecho porque los presupuestos definitivamente todavía, aun que yo sepa, no se han presentado. En tercer lugar, decir que con independencia de lo que se apruebe en los presupuestos generales del Estado, recordar que en esta comunidad autónoma estamos sujetos al cupo a través del concierto económico y que estas cuestiones no se dirimen en ese ámbito, sino que a través del cupo serán las políticas contra la violencia de género las que se desarrollarán en la comunidad autónoma cuando en su momento se apruebe. En cualquier caso, decir que la dotación general que se ha propuesto a través del Pacto contra la Violencia de Género de 200 millones de euros prevista para 2018 no puede estar vinculada nada más que al cumplimiento estricto del pacto aprobado en el Congreso de los Diputados en septiembre y a ninguna otra circunstancia presupuestaria de devenir del propio Gobierno. Es decir, que con independencia de que los presupuestos se negocien, se pacten, con independencia de lo que se apruebe, es decir, que nosotros demandamos que esos 200 millones acordados en el acuerdo suscrito que se queden en 200 millones y que si acaso se incremente, nunca que se disminuyan. Eskerrik asko, Jon. Coincidiendo con la mayor parte de los aspectos que han sido explicados por la concejal del PSE, nosotros siempre hemos insistido en intentar evitar que aquí se presenten asuntos cuyo lugar de debate y de votación es otro, como en este caso el Parlamento. Entonces, aparte de que varios de los temas que describe la moción no entendemos que nos han sido suficientemente aclarados,
nos vamos a abstener porque entendemos que este no es el lugar para debatir estas cuestiones. Eskerrik asko. Mila esker, Jon. Willy. Guretzat ere zaila da honetaz hitz egitea. Gaia benetan gure eskuetatik kanpo dagoelako. Beste erakunde batean eztabaidatzen da. Eta esan duen bezala gu konsekuenteak izanik, gure ordezkaria, Marian Beitialarrangoitiak, azaroaren, bai, hau onartu zenean, abstenitu egin zen. Gu beraz ezin dugu hemen baietza eman, abstenitu egin ginean, pizkazuk esan duzunean. Para nosotros también es difícil hablar de este tema porque hay muchas cosas y muchos temas que los podemos entender y aceptar como comprensibles, pero EH Bildu no apoyó un pacto de Estado en donde se discute esto, en el Parlamento de Madrid no lo apoyó, con lo cual sería relativamente incongruente, como han dicho antes, que nosotros aquí estamos pidiendo una cosa que en Madrid la hemos criticado y hemos sido muy críticos con ellos. Entonces, en ese aspecto nos vamos a abstener. Y luego, por otra parte, si hay una cantidad de dinero que está hablando, que está aprobada, o sea, eso no se pide ni se mendiga, se paga y ya está. O sea, esto no podemos crear una negociación política como en su momento, y la comparación igual no es correcta, pero creo que nos entendemos como en el cupo. Según la situación política, según quién gobierne, según la aritmética, te la doy o no te la doy. En estos momentos eso está aprobado, se aplica y fuera. Y si no se aplica, es una crítica y una posición política bestial, no un pedirles a los ayuntamientos que nos lo den. Entonces, bueno, en consecuencia, con el voto que dimos en Madrid en el Parlamento en este tema y con que creemos que estos temas no son para mendigarlos, son de ejecutarlos y ya está, y como está aprobado que se ejecute y ya está, nosotros también nos vamos a abstener. Eskerrik asko, Willy. Leire. Abundando un poco en lo que ya se ha comentado anteriormente, en Euskadi tenemos dos herramientas que son el concierto económico y el cupo, que nos dan la autonomía suficiente para que las políticas de igualdad dependan exclusivamente de los presupuestos de Gobierno, diputaciones y ayuntamientos. Por tanto, en ese sentido, y haciendo también mención a que se nos escapa esta cuestión, no es este el foro, no es este la institución que tiene que decir sobre ello, nuestro grupo también se va a abstener. Oso ondo, mila esker. Vale, ez badau beste zer esatekorik honen inguruan, bozkatzera pasatuko gara. Vale, bozkatzen dugu. Puntu honen aldeko bozkak. Kontrakoak. Abstentzioak. Punto onartzen da. Has logrado la aprobación más justa de la historia de SOPE. Sorionak. Urrengo moziora pasatzen gara. Hau ere gazteleraz bakarrik dau. Manuelak ere aurkeztuta. Moción relativa para la creación e implantación de una aplicación móvil contra la violencia machista. Sí, además precisamente hoy han matado a otra mujer también. Han asesinado a otra mujer. La violencia machista. Moción relativa para la creación e implantación de una aplicación móvil contra las violencias machistas. Proposición. El Ayuntamiento de Sopela insta al Gobierno vasco a desarrollar una herramienta telemática con el fin de reducir el tiempo de intervención en las situaciones de violencias machistas. Diseñar la aplicación telemática desde una perspectiva feminista y en colaboración con el movimiento y asociaciones feministas. Elaborar un protocolo de intervención desde una perspectiva feminista y en colaboración con el movimiento y asociaciones feministas. Brindar una atención especializada a los mensajes y avisos de alertas, para lo cual se formará al personal designado al servicio. Justificación. Las denuncias por violencia machistas ejercidas por pareja o expareja y las agresiones sexuales en Euskadi se han incrementado en 2017 un 18% y un 36% respectivamente respecto al 2016. Son datos muy preocupantes y que innegablemente tienen una tendencia ascendente. Por ello, debemos impulsar medidas efectivas y adecuadas para prevenir en un primer momento y para la alerta temprana, perseguir y detener al agresor en un segundo término. Las nuevas tecnologías brindan nuevas herramientas para mejorar
estos aspectos desde la intervención para la erradicación de las violencias machistas. Desde el Círculo Municipal de Podemos Sopela al DUGU y como su portavoz, doña Manuela Rivibanco, como concejala no escrita, creemos que se deben de explorar las potencialidades de las nuevas tecnologías e implementar nuevas herramientas para que las mujeres que estén en cualquier situación de violencia, vecinas, vecinos o testigos de este tipo de delitos, puedan conectar de manera directa e inmediata con la comisaría del municipio correspondiente para reducir el tiempo de intervención. Tenerife, Pamplona y Durango han puesto en marcha iniciativas parecidas durante las fiestas y en Bilbo todos los partidos políticos han aprobado la creación y desarrollo de una aplicación con funciones similares. Eskerrik asko, Manuela. Juantxu, Teresa. Yo quiero, en primer lugar, hacer constar que yo me siento muy agradecida de que Podemos haya hecho suya una iniciativa del Partido Socialista, porque fue la iniciativa del Partido Socialista el que propuso en Durango esta cuestión. En Durango el equipo de gobierno lo asumió como política propia, como socios de gobierno que son, y decir que la aplicación informática ha tenido más de 1000 descargas. Solamente un uso indebido de la aplicación, lo cual demuestra lo útil que está. La herramienta está diseñada, funciona perfectamente y tal es así que el propio EUDEL va a asumir esta cuestión y será desde EUDEL, desde donde se proporcione a los ayuntamientos, a todos los ayuntamientos que así lo soliciten, esta herramienta. Con lo cual, agradeciendo una vez más que haga suya una propuesta nuestra, nosotros vamos a aprobar esta moción. Eskerrik asko. Jon. Estando totalmente de acuerdo en que todas las herramientas son buenas para luchar para la erradicación de las violencias machistas y que no hay que desaprovechar lo que nos brindan las nuevas tecnologías, queríamos apuntar que nos parece que igual habría que concretar si lo que se propone sería, pues como en el caso de Tenerife, Pamplona y Durango, durante las fiestas, o sería a lo largo de todo el año. Y además queremos incidir en que realmente en este momento nos da la impresión de que tenemos un servicio similar. Es decir, tenemos lo que se llama el Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica del Gobierno vasco, que en este servicio pueden acceder todas las mujeres que necesiten información sobre servicios y recursos, estén bloqueadas o asustadas, tengan dudas, temor o inseguridad, quieran tomar nuevas decisiones, quieren ser derivadas a recursos de atención presencial más adecuados. La Dirección de Servicios Sociales del Gobierno vasco pone este servicio telefónico especializado a disposición tanto a las víctimas de violencia contra las mujeres como a todas sus personas allegadas o a los profesionales que las atienden. Este servicio es inmediato, anónimo, confidencial y gratuito, 24 horas al día, 365 días al año, atendido por profesionales especializados en 51 idiomas. Atiende no solo a las mujeres víctimas de violencia de género, sino de violencia intrafamiliar de género, acoso sexual, en el ámbito laboral, agresiones sexuales, prostitución forzada, etcétera. Como hemos dicho antes, no solo a las mujeres víctimas, sino también a las personas allegadas. Y además atiende a cualquier mujer independientemente de su situación administrativa. Nos parece que es un servicio muy completo que los esfuerzos, desde luego, se deberían encaminar a difundir y que todo el mundo conozca un servicio que, afortunadamente, el Gobierno vasco ya ha puesto a disposición de todos y todas. Eskerrik asko. Mila esker, Jon. Willy. Pues berriro ere, zeltasuna ditugu gai honetaz hitz egiteko, gaur gai gatza ditugu horrean. A ber, aplikazioak izan ditzaken alde onak ukazinak dira, eta baliogarriak dira, eta ondo, dena dela ezin da zaku berean sartu herrietan hartutako erabakiak. Ez da inondik inora Durangoan hartutakoa ondo dago, baina jaieri begira izan zen, eta Iruñean, San Fermina eta gero sortu zen ugolde hartan, sortutako kontzientziazio fase horretan. Pero bueno, hori gutxiango izango litzateke. Beste aldetik, proposamen honek badu mezu bat
alde batetik ziurtasuna emakumeentzat, baina beste aldetik, eta uste dut hori hemen norbaitek ere esan behar duela, ardura eta responsabilidadea erantzunkizuna berriro emakumearengan jausten da. A ver, azalduko dugu. Comentaba que por una parte nos vuelve a costar hablar de este tema, porque parece ser que ante estos temas siempre tienes que decir sí, que a todo sí, y no puedes buscar el lado crítico, porque si buscas el lado crítico pareces que eres un poco más. En principio, está lo que antes ha comentado Jon, luego no se pueden comparar los casos de Durango y de Iruña, por ejemplo, los de Tenerife los desconocemos, sinceramente, con lo cual tampoco vamos a hablar de esos, pero claro, esta aplicación, y los mismos grupos feministas lo reconocen, tiene un mensaje peligroso. Es buena la aplicación, pero es una vez la carga cae en la mujer. Es la mujer la que tiene que bajarse la aplicación. Es la mujer la que tiene que actualizarla. Es la mujer cuando siente peligro la que la tiene que llevar encendida. Es la mujer, y si siente peligro las 24 horas del día, es la mujer la que las 24 horas del día tiene que ir con un GPS que va marcando continuamente dónde estás por si acaso. Entonces, claro, como medida puntual puede ser válida, pero no puede ser ni mucho menos una única medida. Entonces, esto habría que hacerlo dentro de un contexto más, porque vuelve a ser, como en los casos de maltrato, y creo que la comparación en este caso no es totalmente desafortunada, el guardaespaldas es para la mujer. Es la mujer la que está siempre la responsabilidad, la carga es para ella, y no es para el maltratador. Aquí, a quien controlamos, quien está controlada, quien está bajo GPS las 24 horas continuas es la mujer. Lo entendemos, lo entendemos, porque es la que está en riesgo. Pero esta APP pues vuelve a tener ese problema, que también tiene muchas ventajas, lo uno no quita lo otro. Entonces, esta crítica sí que se ha hecho los los grupos feministas y como tal creíamos que teníamos que plantearla aquí. Nosotros nos vamos a abstener. Mila esker, Willy, Leire. Estamos de acuerdo con lo que se propone en la moción en cuanto al objetivo. Cualquier medida del tipo que se adopte para apoyar a las mujeres que sufren situaciones de violencia, de desprotección y de peligro, contará siempre con nuestro apoyo. Tenemos que seguir trabajando cada institución en el ámbito de competencias que le corresponde para influir y cambiar algunos valores que imperan en nuestra sociedad todavía, en la medida en que fomentan esas desigualdades que producen finalmente estas situaciones de peligro. Y, como digo, cada institución en la medida en la que nos compete. Desde aquí hacemos un inciso para animar a Podemos a que plantee en el Parlamento para que el Gobierno desarrolle la APP de la que estamos hablando, que es el lugar donde de verdad se tomaría la decisión de desarrollar o no esta APP. Entonces, os animamos a que planteéis allí la iniciativa, además de traerla al ayuntamiento. Y hecho este inciso, bueno, pues como se ha comentado anteriormente también, como digo, todas las medidas que se adopten para proteger a estas personas que están en peligro, las hacemos nuestras y las apoyamos, pero con ciertas reservas. En este caso, nuestro grupo también se va a abstener. Eskerrik asko, Leire. Bueno, honen bestez, bozkatzera... bai. Sí, bueno, es que antes me he quedado con un pequeño detalle. Teresa, decías que en el Parlamento español que Podemos había abstenido. Efectivamente, se abstuvo, con muchas contradicciones se abstuvo pues porque todo esto le parecía muy escaso. Sí, del anterior, es que... Discúlpame, decir, ahora es no que procede... ha habido una ronda rápida... Ya, y pero he pedido si alguien quería decir algo en la anterior. Pero nada, pues... Nadie. Perdóname, estamos debatiendo otro tema y no se pueden mezclar temas diferentes, entonces vamos a proceder a votar. Mila esker. Beraz, mozio erabakigarri honen barkatu aldeko bozkak. Kontrakoak. Eta abstentzioak. Vale. Bueno, vamos mejorando. El triple. Eso es. Bueno, honen bestez mozioekin bukatu dugu eta erreguetara pasatuko gara. Lehenengo eta behin dau partidu guztiek aurkeztutako erregu bat,
Sopelako udalbatzari aurkezten zaion mozioa, trafikoaren hazkundeari eta bizi kalitateari ez kaltetzeko hartu beharreko neurriei buruzkoa. Por lo tanto, pasamos al ruego, como la firmáis todos los partidos, pues que la defienda el partido minoritario. Juanchu. ¿No la defiendes? ¿No vas a defender un ruego que has presentado? Perdón. A nosotros se nos traslada que lo habéis presentado todos. No, hombre, no, por Dios. Como no se me ocurriría. Vale. No, digo, porque como eres el grupo minoritario, pues digo, para darte un poco más de voz. Manuela. Sí, bueno, suscribo completamente el texto que hemos firmado todos y, bueno, pues eso es, completamente de acuerdo. Bien, es que ricasco, pues nosotros como equipo de gobierno tomaremos... Bueno, lo voy a leer. Lo voy a leer, por lo menos que sepamos cuál es el texto que hemos presentado todos los grupos. Ya siento del menor al mayor saltárnoslo, pero lo voy a leer. En principio es una situación un poco pixka bat surrealista da egoera, ezta? Hemen herriko elkarte batek aurkeztu du testu bat eta badakigu prozedura holakoa dela, badakigu arautegia holakoa dela hemen eta leku guztietan, baina benetan tristea dela herriko elkarte batek aurkeztu behar izatea edozein proposamen, edozein ideia eta horretarako talde politikoek onartu edo ireganatu behar izatea. Es triste como introducción, aunque sabemos que el procedimiento es este, que la legislación es esta, no entramos en esto, que un grupo del pueblo, del municipio, en un tema importante como es el tráfico, los accesos y demás, tenga una idea, quiera debatirla en pleno y tenga que estar tamizada o filtrada por la idea de los partidos políticos. En estos momentos ni la filtramos ni la tamizamos. No hemos añadido ni una coma a la propuesta que han hecho la plataforma Hospital Uribe. Bueno, la leemos y por lo menos que sea conocida por todos. Es relativamente corta, Y la leo, eta bakarrik irakurriko dut erderaz denbora aurrezteko. Eta hori ez da oso ondo nik esatea, baina bueno. Baina escutatio non petita o cosatio manifiesta. Moción relativa al aumento de tráfico en Sopela y las medidas a tomar para evitar la degradación de la calidad de vida. Tras 2 años y medio de legislatura, seguimos sin avances en lo referente a unos accesos al Hospital de Urduliz que eviten el tráfico de paso por centro y zonas residenciales de Sopela. El paso constante de vehículos privados ha aumentado, como ya se preveía en distintos estudios y como ya recalcábamos al conformar nuestra asociación, Plataforma Hospital Uribe. Con este aumento de tráfico, todavía en progresión, el hospital sigue a medio gas y con el desarrollo urbanístico de Urduliz y el megapar de Berango van incrementándose también los ruidos, las caravanas y el riesgo para los y las peatones. Tras 2 años y medio, todavía no se ha puesto en marcha ningún plan de soluciones para sacar el grueso de tráfico de las zonas más pobladas, a pesar de existir propuestas y el transporte público esencial para el acceso al hospital, el metro continúa sin aumentar sus frecuencias. Tampoco ha existido una política de información transparente y se ha obviado peticiones y movilizaciones vecinales y también acuerdos mayoritarios del Pleno que proponían medidas urgentes. La única actuación ha sido el compromiso para dotar de medidas de calmado el paso por la calle Olavide, después de muchas protestas y en el marco de una encuesta y un proceso participativo sesgados y con el objetivo último de justificar la obra del vial de acceso al hospital. Por todo ello, se somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Sopela la aprobación y desarrollo de los siguientes puntos. Son 3. Primero, el Ayuntamiento de Sopela, basándose en las propuestas de solución a las afecciones en la movilidad por diversas actuaciones urbanísticas, hospital, centro comercial, desarrollos locales, pondrá en marcha un proceso participativo para facilitar a los sopelostarras toda la información sobre esta problemática y sus posibles alternativas y garantizar el debate público. El Ayuntamiento de Sopela pondrá en marcha una comisión mixta con la participación de los agentes sociales interesados, un órgano consultivo para trabajar en equipo, con el objetivo de avanzar en las medidas de solución del aumento del tráfico y sus afecciones, y de garantizar la participación y la transparencia. Y, por último, el Ayuntamiento de Sopela solicitará oficialmente, una vez más, el aumento de las frecuencias del metro.
Eztabaidatu behar baldin bada, eztabaidatuko dugu, gure iritzia emango dugu, baina berriro diot. Ez dugu ezer gehitu, ez dugu ezer kendu herriko plataforma batek egindako proposamen bati. Si hay que debatir, debatiremos, discutiremos, pero en el texto no hemos añadido ni una coma a la propuesta realizada por una plataforma de vecinos y vecinas de este pueblo. Eskerrik asko, lehen esan dudan moduan, erregu hau hartzen dugu, aztertuko dugu, eta erantzungo zaie. Eta hurrengo erregua, relativo al empadronamiento que ha presentado Manuela. Te lo paso. Al empadronamiento. Proposición. El Pleno del Ayuntamiento de Sopela insta al Gobierno del municipio a garantizar el acceso al empadronamiento de las personas residentes en el municipio, cumpliendo con las obligaciones contenidas en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y buscando alternativas para garantizar el empadronamiento a las personas sin hogar y al conjunto de las que se encuentren en situación de exclusión residencial. El Pleno del Ayuntamiento de Sopela insta al Gobierno del municipio a publicitar dicho proceso mediante herramientas que garanticen que toda la población del municipio pueda conocerla y, por extensión, ejercer sus derechos. Entre las herramientas a utilizar para esta difusión, si se utilizaran medios escritos, se aplicará la lectura fácil como herramienta que garantice la accesibilidad. Justificación. En Euskadi hay más de 2.300 personas en situación de exclusión residencial, hombres y mujeres que no tienen cubierto su derecho a la vivienda a pesar de la legislación vigente en nuestro territorio. El padrón se considera prueba de residencia y domicilio habitual, pero no solo eso, sino que por la vía práctica se convierten en un elemento esencial para poder cumplir los requisitos de acceso a los derechos reconocidos existentes en Euskadi. En el marco de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Estatuto de Autonomía y Ley de Servicios Sociales, los ayuntamientos están obligados a tener los padrones de modo que concuerden con la realidad. El Parlamento vasco llegó a un acuerdo con fecha 15 de junio del 2017, según el cual se van a analizar por parte de una comisión interinstitucional, técnica y política existente de cara a la presentación de la Estrategia Vasca de Personas sin Hogar, sobre la que se viene trabajando, las dificultades de acceso al empadronamiento, emitiendo, si procede, recomendaciones sobre ello. Bien, tomamos nota de estos ruegos, si bien nos parece curioso que se nos ruegue que cumplamos la ley, porque de hecho en este municipio se cumple la ley, las personas que vienen en Sopela, todas y cada una de ellas se pueden empadronar, no solo en domicilios, porque donde tienes que empadronar es en un lugar donde se te puedan hacer notificaciones, no tienen por qué ser solo viviendas, puede ser una lonja, puede ser, apurando mucho, hasta un punto kilométrico, y en el Ayuntamiento de Sopela eso se cumple a rajatabla, y quien viene a empadronarse se acredita que vive en Sopela, se le empadrona. Por lo tanto, en ese sentido agradecemos la preocupación y la respuesta es que ya se está haciendo, Manuela. Vale. Beste erregu edo galderaren bat, Willy. Bueno, bi gauza bai komentatu nahi ditugula. Bata, uste genuen debatean irtengo zela, baina, bueno, erantzungo duzula horrengo astean esan duzu, horrengo astean parkatu. Beste momentu batean, urdulizeko mozioa dela eta ordungo, bai, komentatu nahi dugula gauza bat eta hemen mai gainean jarri, eta bibe dela EH Bildurena, ez da plataformarena. Creíamos que iba a salir en el debate, pero bueno, a ver, cuando leemos en prensa, pero en boletines oficiales de Vizcaya también, pero bueno, en prensa, en ese resumen, que la Diputación gastará 58 millones en 24 actuaciones para mejorar las carreteras de Vizcaya. Nos parece correcto y perfecto. Bueno, pues si no entran los accesos al hospital este año, no entren. Pero qué menos que algún año entren. Yo creo que ese es el ruego que teníamos que hacer de verdad de una vez este ayuntamiento. Las obras que se van a hacer en Uribe Costa, bueno, aparte lo del metro, eso queda por descontado. Las obras que se van a hacer en Uribe Costa son la mejora de los accesos de Cucularra con el puente Arrontegui. Nadie duda de que hace falta. Todas las mañanas algunos lo sufrimos mucho ese tramo, muchísimo. Pero, de verdad, o sea, este pleno, creo pensar que también el de Orduli y el de Verango, o sea, no nos damos cuenta de que
bueno, si no es este año, porque no hay presupuesto para esto, que la petición que hay que hacer es que de una, me ahorro el taco, o sea, que de una vez, si este año se van a gastar 58 millones en arreglos de carreteras por comarcas, que en un año o en dos la Diputación decirle el compromiso de que busca una solución para esto, ese ruego nosotros sí que lo haríamos. O sea, hay dinero. Igual para este año no, pero para otros sí, 58 millones en obras. Entonces, bueno, a ver, que se lo planteen. O no se lo van a plantear nunca. Lo damos ya por perdido esto para siempre. Si no es este año, porque ya el presupuesto de este año, perdón, estoy en 2018, se entiende. Si en el presupuesto de 2018 hay 58 millones y no sé cuántos, tendría que mirarlos exactamente, para el arreglo de acceso a Cucularra, oye, para el 2019, el 2020, ¿no se puede plantear X millones también para el acceso al hospital? Ese es el ruego que creo que creemos desde H. Bildu que tendría que hacer este ayuntamiento. Es que ricasco, ese ruego entiendo que tendría que hacerlo el grupo que corresponde en juntas generales al Gobierno foral. No obstante, y en esto hay un pequeño matiz, es decir, pretender que Diputación haga obras en un vial que está calificado como local, no como foral, es tanto como pretender que nosotros hagamos obras en una carretera nacional o en un vial foral. Es decir, no hay competencia. El problema aquí es cómo está calificado ese vial. Y ese vial en nuestras normas subsidiarias, y creo que en las de Urduliz, me imagino también, está calificado como vial local. Nadie nunca en los últimos 20 años que lleva eso calificado así, por las normas subsidiarias son del 98, nadie, pero nadie ha intentado modificar esa calificación. Entonces, pues me parece harto complicado que la Diputación vaya a abonar ninguna obra. Primero, porque eso no es el acceso al hospital. Es decir, por ahí circularán coches para el hospital, seguro, pero por ese vial se accede a Osteico y se accede a la 12.1. Y como hemos hablado aquí muchas veces, originalmente era únicamente para la 12.1. Y si no se hace ese vial, no se puede acceder a la 12.1, que es la zona industrial de Sopela. Por lo tanto, oye, si el grupo de H. Bildu o cualquier otro lo tiene a bien y lo plantea en juntas generales, pues oye, pues bien. Oye, igual hasta nos subvencionan, pero quien va a tener que acometer cualquier obra en la zona de Olavide vamos a ser el ayuntamiento, porque esa carretera es local. Bueno, muy breve para no entrar en un debate largo. Me he debido expresar horriblemente mal, porque en ningún momento estaba en mi mente los arreglos de Olavide. O sea, en ningún momento. Es cierto que no he citado Olavide, pero tampoco he citado otro. O sea, es una alternativa dentro de la red foral. Llámese continuación a la finalización del corredor Uribe-Costa, llámese unión con la bajada del corredor de Umbe, llámese la carretera Plencia-Urduliz, llámese como se llame, que hay varias alternativas y nosotros no queremos ahora plantearnos sobre esto. Estamos hablando de un acceso foral, que por supuesto comenzamos y empezamos desde cero porque no hay nada construido. No estamos hablando del arreglo de la calle de Olavide, simplemente pues que coste, claro. Y luego, esto es, no sé, el huevo o la gallina, lo hemos hablado tantas veces que tú me respondes una cosa y te respondo la otra. Sí, desde hace 20 años nadie lo ha planteado, pero es que el hospital tiene 10. O sea, quiero decir, es que hace 20 años, cuando se hizo esto, no estaba en mente de nadie que eso iba a ser una carretera de acceso a un hospital. Vamos, desde luego, hace 20 años, en el 98, si alguien sabía que al final de esa carretera iba a haber un hospital, era un iluminado o tenía una información privilegiada, que desde luego la mayoría de los humanillos normales que estamos aquí no la teníamos. Pero bueno, eso nos lo hemos dicho ya 20 veces. Pero bueno, que coste también. Que ricasco, efectivamente había entendido mal. Vale. Willy, Mercedes. Y sí, efectivamente hace 20 años era imposible, hace 10 posiblemente sí. De hecho, no solo hay un hospital, es decir, se toma un acuerdo también para desarrollar una unidad que es Osteico con un cierto número importante de viviendas, que eso digo yo que algo de tráfico va a generar también. Es decir, cuando se construyan, supongo que ahí la gente, mucha de ella al menos, irá en coche. No recuerdo el número de viviendas, pero creo que es un número de viviendas importante. O sea que, oye, yo estoy de acuerdo, si la Diputación tiene que hacer un acceso con una carretera foral, no será este ayuntamiento el que se queje. O sea que, muy bien, eskerrik asko. Eta beste puntua zen, gaur bertan bera, edo gelitu da
gai ordenatik kanpo aurrekontuak suposatzen du jende asko, edo hemen publikoan dago jende asko, ez du oso ondo ulertuko zer gertatu den. Bueno, ez zegoen adostasun nekorik aurrekontuak aurrera ateratzeko. Se ha dejado fuera del orden del día el tema de los presupuestos, pues porque no había un suficiente acuerdo entre los grupos que estamos aquí para sacar adelante los presupuestos. Bueno, suponemos que esto se negociará pues a partir de ya, para enero, a ver qué pasa, y simplemente que se tengan en cuenta y que se empiecen las cosas con buen pie y no con mal pie, llamándonos electoralistas a todos, como en la otra vez empezó con mal pie, dando una información, creemos que de relativa calidad y de importancia a la prensa antes que a los concejales, pues ahora que tampoco empecemos con ese mal pie, llamándonos electoralistas a todos por votar que no. Tendremos nuestras razones, acertadas o erróneas, pero las tenemos, y que empecemos con buen pie esa negociación y no llamándonos electoralistas, porque de eso también podemos discutir largo y tendido. Eskerrik asko. Pues bueno, veremos cómo evoluciona el tema presupuestario. La prórroga presupuestaria que se espera es una buena prórroga presupuestaria, suficiente para cubrir todos los servicios de Sopela el año que viene. Por lo tanto, veremos qué es lo más sencillo en este caso. Si ir a presupuesto prorrogado en un entorno de crecimiento económico y con la posibilidad de habilitar créditos, que estoy convencido que todo el resto de grupos, además de PSE y PNV, estarán de acuerdo en muchas de las obras que hay que hacer en Sopela. Por tanto, veremos si se vuelve a llevar el presupuesto o el presupuesto prorrogado es suficiente para seguir adelante, que desde este equipo de gobierno se entiende que es suficiente. Sobre el segundo tema, sí, bueno, al final todos hablamos en prensa. Yo creo que hoy salía un artículo en El Correo en el que básicamente se nos llamaba mentirosos a algunas personas, etcétera. Es decir, creo que a nadie le gusta ese tipo de declaraciones por parte de sus compañeros del Pleno, y el equipo de gobierno no es una excepción. Eskerrik asko. Beste erreguedo galderarik. Ez, honen bestez osoko bilkura bukatutzat emoten dugu. Sí, yo es que tengo una duda porque se ha abierto el plazo para pedir las subvenciones para las ayudas de alquiler, pero la gente está apuntándose, pero no puede apuntarse porque le comentan que no han salido las bases en el boletín oficial de Sopelana, de Vizcaya. Entonces, la gente no se puede apuntar. Entonces, que saldrían a principios de enero las bases. A ver, cuando se publica en el boletín nosotros no lo controlamos, nosotros lo lanzamos para que se publique, y en el boletín pues no sé cómo establecen el orden para publicar las cosas. Entonces, en cuanto esté publicado, se abre el plazo porque es cuando habrá tenido ya publicidad suficiente. Entonces, nosotros no podemos dar una fecha porque desconocemos el día en que se publica. Ajá, entonces, la pregunta de la gente es si salen en el 2018, las ayudas del 17 se van a dar, las ayudas del 17, quiero decir. Las ayudas son del 2017. O sea, que se dan en el 18. O sea. Osoko bilkura bukatutzat emoten dugu.